Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Antonio. Quiero saludarles en este día domingo 5 de junio. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Le pedí al Señor cuando me dieron la oportunidad de poder compartir con ustedes por este medio, le pedí al Señor de una palabra. Y estudiando un mensaje, llegué al libro de Lucas capítulo 8, versículo 4 al 9. Es donde vamos a escudriñar en esta mañana. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Damos lectura a la palabra del Señor. Dice, juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron junto con ellas la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa estas parábolas? Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, como los discípulos se preguntan, yo también me hacía la misma pregunta. Decía: Señor, ¿qué significa esta parábola? Y por intermedio de ello empecé a investigar. Veo como Lucas al iniciar está narrando lo que Jesús hizo. El capítulo 8 nos señala y dice lo que hizo Jesús. Dice en el capítulo 8, versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. O sea, el principio de Lucas es enseñarnos lo que el Señor está predicando. El Señor está entregando una predicación a través de la evangelización que hacía Jesús. Dice que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio. O sea, el evangelio del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Yo cuando veo este mensaje veo que el Señor solamente se dedicó a entregar y compartir sobre la palabra del Señor. Él no argumentó ni le puso otro fundamento. Él solamente predicó la palabra del Señor y a través de ello evangelizando sobre el reino de Dios. Bendito sea. Esto es lo que de un principio Lucas nos enseña a través de la escritura. Dice que él anunciando este evangelio del reino de Dios y los 12 iban con él. O sea, los discípulos lo acompañaban. Pero en esta parábola, cuando yo veo el versículo 4, veo que el Señor está hablándole a una gran multitud. Veo que viene, el Señor se da cuenta que viene gente de afuera, dice que venía gente de cada ciudad, venía a Él. Y él se conduce a ellos por parábolas. Y eso me causó y me llamó mucho la atención, porque el Señor le habla por parábolas. Pero cuando inicia este capítulo 8 de Lucas, él dice que él venía, Jesús venía por todas las ciudades predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 venían con él. Yo quiero enfatizar en la enseñanza del evangelio. El Señor trae las buenas noticias del reino de Dios. Son buenas noticias y Cristo vino a traer buenas noticias. Ello que a través de ello dice que algunas mujeres recibieron la palabra, recibieron sobre lo que el Señor predicaba. El Señor le estaba predicando sobre las buenas noticias, traía buenas noticias. Yo en esta mañana quiero darte una buena noticia. La palabra del Señor es una semilla que va a estar en tu corazón. Es según la tierra que tú y yo, nosotros como tierra, estemos preparados para recibir esta semilla. Es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a través de este episodio de Lucas que está relatando este mensaje. Es por eso que yo quiero compartir con ustedes. A mí me llama mucho la atención porque dice el versículo 8:2, dice: algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios
O sea, había una mujer la cual había sido liberada por la palabra. Ella dice que el Señor venía enseñando, iban los 12 con él, y él enseñaba sobre el reino de Dios, la venida del Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, lo que el Señor está aconteciendo. Dice que ha venido, se ha acercado el reino de los cielos, y eso es su palabra. Él dice que traía las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Él lo que le estaba trayendo las buenas noticias, que con la palabra esa alma iba a ser liberada, y así lo fue. La palabra echó fuera 7 demonios. Dice que esta mujer María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Había una que se llamaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Mire, esta mujer era Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Al escuchar el mensaje, estas mujeres recibieron la palabra del Señor. Y al recibir la palabra del Señor, esa semilla del reino de los cielos gertó sobre ella. Algo sucedió en su corazón con esta semilla que fue entregada. ¿Qué sucedió? Que ellas fueron sanadas, fueron liberadas, y otras recibieron esta semilla. Estas mujeres dice que le acompañaron a Jesús. Dice que estas mujeres le servían a Jesús y le servían con sus bienes. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, pero quiero enfatizar en lo que el Señor venía haciendo. El Lucas nos está relatando cómo Jesús predicaba sobre el Evangelio y sobre las buenas noticias del reino de Dios. Son buenas noticias. Lo que Cristo traía eran buenas noticias. Y estas mujeres recibieron las buenas noticias. Ahora, cada vez que la palabra sale es porque trae una buena noticia para tu vida, para tu alma, para tu corazón, para tu familia, para lo que tú quieras emprender. Las buenas noticias es que Dios está en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Sonría si Dios le ama. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor del sembrador que el Señor dice, juntándose una gran multitud, dice que los que de cada ciudad venían a él le dijo por parábolas. A esta mujer el Señor dice que venía predicando sobre el Evangelio, pero en esta ocasión, cuando llega el versículo 4, ve que hay una gran multitud. La gran multitud vienen de distintas ciudades, dice, les va a entregarle por parábolas. Y aquí que sale esta parábola del sembrador. Lo que nosotros debemos considerar es cómo estas mujeres servían a Jesús. Yo quiero enfatizar en cómo estas mujeres que recibieron liberación, que recibieron sanidad, que recibieron el mensaje de las buenas noticias, que recibieron esta semilla llamada la palabra del Señor, cómo la recibieron en su corazón y cómo la pusieron por obra. Es como nosotros tomamos el Evangelio o cómo recibimos la palabra del Señor. Sí me sigue, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, quiero llegar más abajo, dice el versículo 10, y le dijo, a vosotros es dado, porque los discípulos le preguntaron. Recuerde que los discípulos en el 9 le dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significan estas parábolas? El Señor le relata y le dice, y le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aleluya. ¿Por qué a ellos le dice a vosotros os fue revelado? Porque ellos se despojaron cada uno. Si usted ve la condición en cual se encontraba cada uno cuando recibió la voz del Señor, cuando recibió el llamado del Señor, cuando recibió la semilla, la palabra del Señor, cuando recibieron las buenas noticias de Jesucristo, ¿cuál fue la disposición de cada uno de los 12 que le siguieron? Todos se dispusieron a seguirle y dejar todo lo que estaban haciendo para seguir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante ver cómo lo relata Lucas. Para mí, cuando yo miraba este mensaje y podía entender el llamado del Señor, y yo por eso quería considerar como servidores de Jesús, cómo debemos considerarnos servidores de Jesús. ¿De qué forma podemos ser servidores de Jesús? Esta mujer le dice que le servían con sus bienes. Al oír la palabra del Señor, al oír las buenas noticias del Señor, al ser liberada, al ser sanada, al ser restaurada, al recibir las buenas noticias de buenas nuevas, recibieron la semilla. Y esa semilla hizo que gestara
algo especial sobre sus vidas. Y eso es lo que nosotros debemos ver en esta parábola. Porque el Señor le dice, a vosotros os fue revelado. A vosotros, dice, a vosotros os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas que viendo no vean y oyendo no entiendan. El versículo 11 dice, esta es pues la parábola de la semilla de la palabra. Esta es la semilla, es lo que nos está diciendo, que la semilla es la palabra del Señor. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que reciben la palabra en el momento la pueden recibir, pero dice la palabra del Señor que una vez que la reciben están junto al camino, que oyen luego y viene el diablo. Aleluya, Dios lo reprenda en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, porque dice que Él vino a quitar de su corazón la palabra. Viene a poner incredulidad, viene a poner inseguridad, viene a confundir a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a disponer? ¿Por qué vas a gastar tu tiempo? ¿Por qué vas a dar de lo que te ha costado? ¿Por qué estás en esta? Es porque tú recibiste la semilla y es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor lo que nos da vida, la que nos da esperanza. Es la palabra del Señor la que hace el fundamento para poder nosotros tener este fundamento de que hemos creído en nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Yo no sé si tú estás ahí, iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Dice, los que sobre las piedras son los que hubieren oído y recibieron la palabra con el gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartarán. Aleluya. Mire, hay momentos difíciles en este caminar. Hay momentos de agónico, hay momentos de inseguridades, hay momentos en los cuales uno dice, estaré haciendo lo correcto, Señor. Si tú vas a la palabra del Señor, hubo un momento difícil para Elías, hubo un momento difícil para Job, hubo un momento difícil para Jesús cuando estaba en el Getsemaní, pero más él tenía que pasar por el proceso, él tenía que cumplir lo que venía a enseñarnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea el Señor. Yo no sé si tú estás recibiendo en esta mañana, pero déjame decirte que la palabra es la semilla. La palabra que tú recibes es lo que te va a dar la fortaleza, es la que nos va a ayudar para salir adelante. La convicción es la que nos va a dar la fe. Todos aquellos siervos recibieron este mensaje. El padre Abraham recibió la voz del Señor. Moisés recibió de la voz del Señor, recibió la palabra del Señor. Josué recibió la palabra del Señor, y todos los grandes ministros y siervos del Señor recibieron la palabra del Señor. Tú en esta mañana estás recibiendo la palabra del Señor, aleluya, pero quiero ver qué tierra eres. Quiero saber si tú te has analizado y preguntado cuál de estas 4 tierras eres tú, aleluya, gloria a Dios, o cuál de estas tierras somos los que estamos en el camino del Señor, aquellos que ha sembrado la semilla del Señor. ¿Cómo la estamos gestando? Dice la palabra del Señor más abajo, los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Bendito sea el Señor. Y no llevan frutos. Nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Yo miraba a estas mujeres y veo el acontecimiento en lo cual estas mujeres vivieron antes de Cristo. Antes eran atormentadas. Tener 7 demonios era un momento difícil para esta mujer. No sé cuáles serían los otros problemas que vivían las otras mujeres, pero sí eran mujeres que tenían dinero, que tenían posición, relación social, cultural y política, me imagino, por lo que estoy viendo. Pero dice la palabra que mientras ellas recibieron la palabra, mientras Jesucristo caminaba y enseñaba sobre la venida del Señor Jesucristo, Él predicó la palabra, Él predicó las buenas noticias del reino de Dios y su justicia, aleluya. Ellos al recibir la palabra dice que le servían con sus bienes.
Ellas estaban al servicio del Señor. Estas mujeres, a pesar de la lucha, a pesar de todo lo que estaban viviendo en ese momento, a pesar que Cristo empezó a ser perseguido, a pesar que Cristo fue apresado, a pesar de todas las circunstancias, aleluya, gloria a Dios, a pesar de toda esa prueba, porque algunos van a recibir la palabra, pero cuando venga la prueba se van a apartar, dice el Señor. Otros van a recibir la palabra, pero van a dejarse guiar por los placeres, la riqueza de este mundo. Déjame decirte que la riqueza de este mundo se va a acabar, que todo lo que está en esta tierra se va a acabar, que todo lo que estés en este lugar se va a terminar. Cuando venga el Señor Jesucristo, dice que nos iremos tal como llegamos, sin nada llegamos y sin nada nos tendremos que ir. Mientras tengamos la esperanza de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, mientras tengamos la esperanza que se llama Jesucristo, mientras tengamos la palabra que se llama Jesucristo, mientras tengamos la palabra del Señor, tendremos la esperanza, amada iglesia. Son las buenas noticias para ese malestar, para esa angustia, para esa soledad, para ese fracaso, para esa decepción. Las buenas noticias que Cristo tiene todo en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nos va a mostrar de los afanes de la riqueza de esta vida, si nos va a mostrar de lo que la vida nos puede ofrecer, de los afanes y de los placeres de esta vida, déjame decirte que no vamos a crear ningún fruto, porque la palabra del Señor dice, más el 15 dice, más el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto recibieron la palabra al oída, la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Bendito sea el Señor. Y por eso me enfocaba en estas mujeres, porque estas mujeres dice que entregaron al Señor al servicio, se entregaron al servicio al Señor sus bienes, no porque el Señor lo necesitara. Lo que estamos viendo a un Señor Jesucristo, en el cual siendo rico por nosotros se hizo pobre. Él siendo rico por nosotros se hizo pobre. Él caminó y hizo como cualquier persona natural en esta vida, pero él venía predicando el evangelio. No importaba cómo él venía, cómo iba, sino que lo que importaba, aleluya, era que él llevaba el mensaje del Señor. Cueste lo que le costara, él llevaba el mensaje y andaba con la verdad, andaba con la palabra, no andaba por apariencia, no quería demostrarle nada a nadie, sino que él demostraba lo que era. La sencillez y la humildad de nuestro Señor fue recibir la ayuda de estas mujeres. Él recibió y aceptó la ayuda, aceptó la compasión de ella. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que tú te muevas a misericordia, quiere que el Señor te despoje de lo que tú más aprecias. Lo que necesitamos es a Jesucristo. Él es nuestra esperanza, amada iglesia. Él aceptó la ayuda de aquellas mujeres y sus bienes porque lo hizo por humildad, lo hizo porque Él necesitaba que ellas aprendieran qué significaba el recibir el mensaje, qué significa recibir la semilla, en qué corazón cae la palabra del Señor, cómo funcionamos como tierra en el nombre de Jesús. Dice la palabra, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que de corazón bueno, recto, retuvieron la palabra oída y dieron frutos de perseverancia. Esta palabra, sabe que cautivaba mi corazón. Yo cuando tomé la decisión de venir a este país, nosotros tomamos la decisión sin saber lo que venía, pero más creíamos en el poder de la palabra. Nosotros se nos dio la posibilidad. Ustedes oraron por nosotros. Ustedes apostaron que nosotros podíamos. El Señor tocó el corazón del siervo. El Señor tocó el corazón para decir, ellos podrán. Y ellos fueron presentados. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros recibimos este mensaje. Lleguen a Colombia, no importa cómo lleguen, pero lleguen. Y una vez estando acá, el Señor abrirá puertas. Y nosotros creímos porque veníamos a predicar, creíamos que predicamos la semilla, la palabra del Señor que había un día entrado en nuestras vidas, que nos despojamos de lo que teníamos para darlo en rescate, de anunciar las buenas nuevas. Yo soy alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación, la que mi Padre Jesucristo me dejó, la enseñanza que nuestro Padre Celestial nos entregó. La humildad del Señor no es retenerlo todo, sino
entregarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que por gracia recibimos, por gracia lo compartimos, dice el Señor. Bendito sea el Señor, porque el que cayó en buena tierra, la palabra que está en buena tierra, dice que con el corazón bueno, recto, paciente, la palabra oída, dando fruto de perseverancia. Aleluya. Estas mujeres lo que sí tuvieron, a pesar de la lucha que había, a pesar de la persecución que hubo contra Jesucristo, a pesar que acompañaron a Jesús hasta la cruz. Déjame decirte, dice Mateo capítulo 27, Mateo 27, 56. Quiero compartir esta palabra contigo, aleluya. Es una palabra que tocó mi corazón cuando yo meditaba en ella y le decía: gracias, Señor, gracias por la lucha, por la prueba. Dice la palabra en Mateo 27, 55, estaban allí unas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, aleluya, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y José, y madre de los hijos de Zebedeo, aleluya. Ella, a pesar de la lucha, permanecieron, a pesar de la dificultad, permanecieron, a pesar de que estaba siendo crucificado el maestro, perseveraron, tuvieron perseverancia porque habían creído que Jesucristo era el que había de venir. Creyeron en la promesa, creyeron en la palabra, creyeron en lo que este maestro les enseñó, aleluya. No perdieron, aleluya, la esperanza. Más estando en lucha, en prueba, perseveraron. Todos aquellos que reciben la palabra son para perseverar en ella. Es para que nosotros del buen tesoro de nuestro corazón podamos sacar lo bueno y dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice: dar frutos con perseverancia, porque debemos dar el 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Es dar 100 para recibir uno. Aleluya. Es dar 100 para recibir uno. ¿Cuántos están dispuestos a dar el 100 para recibir el uno? Bendito sea. Pero el uno que recibe es la buena nueva, que Jesucristo te va a salvar, que Jesucristo es la esperanza, la palabra es la que nos da la salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el Señor. Doy gracias al Señor. Esta palabra que cautivaba mi corazón, esta parábola tocaba profundo mi corazón. Yo en una ocasión compartí con unos misioneros que venían de Los Ángeles. Ellos, cuando llegaron, me dijeron en algún momento, ellos no sabían, habían venido a un lugar en el cual no sabían, pero habían ofrendado porque nosotros llegáramos y porque sacáramos nuestro antecedente y todo, estar en pasaporte y todo lo demás. Ellos habían hecho la obra, pero cuando llegaron a este lugar y se hizo este trabajo en el cual ellos estaban gozosos, hubo evangelismo, hubo almas que recibieron al Señor. ¿Sabe que atendimos más de 700 personas en 3 días? Y todo el que entraba, porque había una entrada, todo el que entraba recibía atención, pero cuando salía recibía la semilla de la palabra y se iba con la oración de fe y de convicción de que Jesucristo iba a cambiar su vida. Esas almas lloraban, esas almas se arrepentían, esas almas, si tú hubieses visto, amada iglesia, todo es porque confiaste, porque perseveraste en lo que recibiste, en la semilla de la palabra. Esta palabra debe permanecer, esta obra debe permanecer, tú debes permanecer en la obra de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Quiero bendecirte en esta hora, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Doy gracias al Padre Todopoderoso que nos da la bendición de tener su palabra. Esta es su palabra, esta es su bendición. Dice el Señor que esta es nuestra bendición, las buenas nuevas de salvación. El mensaje que yo quería darle por título era: ¿consideramos que somos servidores de Jesús? ¿Nos consideramos como servidores de Jesús? Es una pregunta que yo me he hecho y quiero que tú también te la hagas. En esta hora quiero que cierres tus ojos
y que podamos meditar en su palabra. Padre celestial, he aquí tu pueblo, Señor. He aquí lo que estamos haciendo delante de tus ojos, Señor. Te pedimos perdón, Padre eterno. Ayúdanos a continuar este llamado. Ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, Padre. Ayúdanos a dar el 100 para recibir el 1% de salvación, de buenas nuevas, Padre. Bendice a la iglesia allá en Bogotá. Bendice cada alma que en esta noche está recibiendo tu palabra, Padre, en esta mañana. Sea bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, Ramasa llama, recibe la bendición, recibe la palabra, recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Quiero bendecirte, iglesia. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad y quiero darle gracias porque usted ha confiado en la obra, en la semilla que un día se te sembró. Esa fue la palabra que hizo posible levantar este lugar de Riohacha, y desde acá quiero bendecirle en el nombre poderoso de Jesús y darle gracias al pastor Alejandro, a la pastora Cristina y a todos ustedes y a todos por orar por nosotros y por creer en esa semilla que ha sido sembrada en su corazón. Que el Señor le bendiga y esperar que haya sido de bendición la palabra del Señor. Démosle gracias al Señor. Él sonría porque Dios le ama. Que el Señor le bendiga.